Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá en este primer conversatorio virtual que está organizando el Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales de la Fundación Global. Es para nosotros pues un honor, estamos muy contentos de adaptarnos a esta nueva realidad virtual. Y este es el primero de muchos. América Latina y República Dominicana también se encuentra, pues, como ustedes ya saben, en un proceso de transiciones y también de una crisis pandémica que tiene consecuencias económicas importantes. Hoy vamos a hablar un poco sobre el impacto que está teniendo la pandemia del COVID en las finanzas públicas de América Latina, en términos regionales, y pues también algunas pinceladas del caso dominicano. Hay algunos datos de trasfondo que sirven para ilustrar esta realidad que está viviendo. Por ejemplo, el Banco Mundial para este año ya estableció que el Producto Interno Bruto global pues tendrá la mayor contracción desde la Segunda Guerra Mundial que ha tenido. Eso es un planteamiento muy severo, y más para América Latina, que es una región que viene ya con ciertas condiciones previas de elevados niveles de deuda en algunos países, de problemas de gasto, de problemas de los sistemas de salud, en fin. Para eso tenemos la presencia de un gran experto en la materia, alguien que cuenta no solamente con la experiencia, sino con el conocimiento, pues para compartir con nosotros un poquito de su visión de lo que está causando y va a causar el COVID para América Latina. Me refiero al profesor Germán Ríos, del Instituto Empresa en Madrid, es socio de la firma Atrevia y tiene pues un conocimiento muy profundo sobre la economía de América Latina, y según nos ha dicho, pues va a compartir con nosotros algunas de sus perspectivas, algunas de las que han cambiado, otras de las que se mantienen. Pero la idea es que podamos, pues, con el profesor aprender un poco de qué va a pasar con América Latina. Vamos a escuchar su presentación y cualquier pregunta que tengamos para hacer esto al estilo de un diálogo, pues pueden ponerla en el chat de acá, en Zoom, y con mucho gusto el profesor Germán Ríos la contestará. Germán, the floor is yours, como dicen los americanos. Muchas gracias, Emil. Un verdadero placer estar en este foro, en este conversatorio hoy, especialmente porque es el primero, como dijo Emil, así que estamos inaugurando este formato y bueno, me parece una excelente idea por parte del Consejo Dominicano de Relaciones Internacionales hacer este tipo de eventos. Agradezco la invitación al Consejo. Y también agradezco la invitación al Centro de Estudios de Economía y a la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE. Recuerdo la última o la penúltima vez que estuve en República Dominicana fue precisamente para una reunión de RIBEI, la Red Iberoamericana de Relaciones Internacionales, que tuvo lugar en República Dominicana y que, bueno, que fue una reunión muy exitosa. Yo les voy digamos, un poco para introducir el tema porque aquí nos van a importar dos cosas de lo que yo les quiero contar. Yo les quiero contar un poco algo que probablemente ustedes ya lo tienen en su cabeza, que son los impactos económicos del COVID-19. Pero es muy importante que lo tengamos, digamos, en el fondo, porque ese impacto del COVID va a tener a su vez varios determinantes en la situación fiscal de América Latina, ¿no? Y lo que yo quisiera hacer un poco es contarle por dónde vienen los choques del COVID a las diferentes variables macroeconómicas en América Latina, y luego cómo eso se traduce en la situación fiscal de la región, ¿no? Y para poder hacer esto bien, tenemos que ver también de dónde partimos. Digamos, como comentaba Emil, digamos, las perspectivas son no muy halagadoras, y también tenemos que reconocer que cuando empezó la crisis, América Latina tampoco atravesaba su primer momento. Entonces, déjenme colocar acá una presentación. ¿Me confirmas, Emil, que se ve bien? Sí, se ve bien. Perfecto.
Entonces, déjenme contarles un poco cuáles son las características del impacto económico del COVID-19 y cómo esto, digamos, en los últimos meses ha determinado cuáles son las políticas económicas que los países han tenido que implementar en todo el mundo y cuáles van a ser, desde mi punto de vista, los principales impactos fiscales de esta pandemia que en realidad ha tenido un impacto muy fuerte en términos económicos. Entonces déjenme empezar haciendo la primera salvedad, ¿no? En este contexto donde tenemos tanta incertidumbre, estimar crecimiento económico más que una labor de economistas parece una labor hoy en día de brujos o de magos, porque si uno, por ejemplo, ha estado siguiendo lo que cuenta el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, estas proyecciones, cada vez que hay un reporte nuevo, cambian y la mayoría de las veces cambian para peor, ¿no? Cambian para negativo. El otro tema, independientemente de los números específicos, por ejemplo, Emil comentaba que el Banco Mundial calculaba más o menos una caída del Producto Interno Bruto para la región del 5%, la CEPAL está más o menos en esa misma línea, pero por ejemplo el Fondo Monetario cree que va a ser más fuerte el impacto y podría estar en el orden del 9%. Independientemente de que, digamos, el rango es bastante diverso, de 5 a 9 o algunos dicen 10, lo que es cierto es que vamos a tener un impacto considerable en el PIB mundial y obviamente en la región. Uno de los puntos que yo les voy a hacer acá es por qué en América Latina ese impacto va a ser mucho más fuerte que en otras partes del mundo, ¿ok? Y eso tiene que ver un poco con todos los tipos de shocks externos que estamos recibiendo. Eh, Obviamente, por las características de la pandemia, que tiene que ver con que la única forma que hemos encontrado efectiva para controlarla tiene que ver con el confinamiento, muchas industrias que son muy afectadas están directamente relacionadas con que la gente no pueda salir de sus casas, ¿no? Entonces, por ejemplo, servicios comerciales, hoteles, turismo, entretenimiento, ventas al detal, ese tipo de aerolíneas son los sectores que han recibido el mayor impacto de la pandemia. Algunos sectores que se han comportado de una manera menos grave que estos son aquellos que tienen que ver obviamente con comunicación online, con educación online, con servicios públicos porque tenemos que estar en casa, gas, electricidad. Los bancos no han tenido un impacto tan fuerte, pero probablemente lo puedan tener hacia futuro una vez que empresas y personas tengan problemas de pago y obviamente todo lo que tiene que ver con el comercio online ha salido relativamente bien parado de eh, de esta pandemia. Ahora, ¿dónde estamos con respecto a la COVID-19? Bueno, estamos, a mí me gusta llamarlo territorio desconocido, porque a pesar de que hemos tenido otras pandemias en el pasado, creo que la política macroeconómica y lo que hemos estado haciendo en los últimos años nunca se había enfrentado a un choque de esta naturaleza. Entonces, esto ha obligado a que los gobiernos tengan que tomar decisiones que son muy rápidas, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico, y la verdad es que no hay mucho tiempo para diseñar ni para implementar políticas públicas. En algunos casos nos enfrentamos a decisiones morales que son complejas. Algunas personas llaman que estos no son en realidad, que no hay ningún dilema moral, porque en realidad lo que todos los gobiernos deberían hacer es luchar contra la pandemia y garantizar la salud pública, pero en muchos casos, como decía un ex profesor mío, Ricardo Hausman, profesor de Harvard, a veces la decisión es entre morirse de coronavirus o morirse de hambre, porque en muchos casos en nuestros países, al tener una economía informal muy alta, la persona que no sale y que tiene el ingreso día a día, en realidad no la puedes confinar, ¿no? Entonces, los gobiernos han estado en estos dilemas de hasta cuándo puede durar la cuarentena y cuándo es el momento de levantarla sin tener que tener el riesgo de rebrotes. Por ejemplo, yo estoy ahora en España y en España tuvimos una cuarentena muy fuerte. Sin embargo, una vez que la levantamos y empezamos
a reactivar la economía, lamentablemente hemos tenido rebrotes muy importantes que han afectado, por ejemplo, un sector que es clave acá, como también lo es en República Dominicana, el turismo. Y la verdad, los economistas, cuando hablo de territorio desconocido, no tenemos tan claro cuál es la conexión entre la macroeconomía y la salud pública, ¿no? El último punto que quiero hacer es que mucha de la discusión que hemos visto, y esto es debido principalmente a que la pandemia se originó en China y luego fue a Europa, es que la discusión ha estado muy centrada en los países desarrollados. Y uno de los problemas que tenemos para comparar lo que ha pasado en los países desarrollados con lo que pasa en América Latina, claramente tiene que ver con las municiones que tienen los países desarrollados. Los países desarrollados tienen, como dirían en términos militares, un poder de fuego muy grande que lo han puesto en despliegue a través de enormes gastos públicos, como por ejemplo paquetes de ayuda fiscales en la Comunidad Económica Europea, o también a través de lo que hizo en Estados Unidos la Reserva Federal al inyectar una gran cantidad de dinero a través de lo que se llama el QE, el Quantitative Easing, para poder mantener a flote el mercado de valores y a muchas compañías, ¿no? Sin embargo, este tipo de instrumentos no son tan comunes en los países emergentes y en particular en América Latina, ¿no? En términos económicos, esto es diferente, porque a mí me gusta usar una frase que es que América Latina, digamos, hay una especie de chiste de que imagínense que América Latina pudiera hablar con Europa y que Europa le dijera, oye, América Latina, lo siento mucho porque ya aquí vino el coronavirus y ahora va a ir para allá, te deseo mucha suerte. Y América Latina responde a Europa, no, no se preocupen, que aquí estamos acostumbrados a estar recibiendo choques todo el tiempo, ¿no? Y eso es verdad. La única gran diferencia es que el choque negativo de ofertas que estamos recibiendo en este momento tiene unos canales de transmisión que van tanto por el lado de la oferta como el lado de la demanda. Se los explico muy rápidamente. Si uno tiene que hacer confinamiento, es obvio que las personas no salen a trabajar, que los comercios no pueden trabajar, que no se puede vender, que no se puede ir a un restaurante, y eso es el choque negativo de oferta. Sin embargo, al mismo tiempo, cuando no se puede recibir ingresos, es muy difícil tener demanda. Y aunque uno pudiera tratar de gastar más para que la gente lo pudiera usar el dinero, no lo puede hacer porque la mayoría de las cosas en las que quiere gastar no están funcionando. Por eso es que la política económica tradicional keynesiana de mayor gasto público tiene muy poco impacto. Pero voy a volver a este punto más adelante, porque la política económica tradicional keynesiana puede ser que tenga poco impacto al comienzo de la pandemia. Pero una vez que las economías se empiezan a abrir y las economías se empiezan a reaccionar, probablemente va a tener mucho más sentido tener esa política económica tradicional keynesiana activa, porque eso es lo que va a permitir que esos negocios que estén abiertos reciban mayor demanda por parte del gasto público, ¿no? El otro tema es que lamentablemente por la naturaleza de la pandemia tenemos más despidos, tenemos más quiebras y luego eso hace que la recuperación sea más lenta. ¿Por qué? Porque obviamente una empresa que quebró saca su producción o saca su servicio del mercado y una vez que empecemos a recuperarnos, eso ya no existe. Y eso hace que, por eso la gente habla de diferentes formas de recuperación y todos esperábamos que fuera en B o en V, como dicen aquí en España, pero lamentablemente no va a ser el caso, porque esta recuperación va a ser más lenta y por eso alguna gente dice que tiene más la forma del símbolo de Nike o de alguna, inclusive más de una L invertida en el cual parte de la producción se pierde en el camino. La política fiscal puede ayudar, pero no lo puede hacer a través de su canal tradicional, lo tiene que hacer a través de enfocarse en personas y en empresas, porque lo que queremos hacer es mantener a flote a el consumo y mantener a flote a la producción para el futuro. ¿Cuáles son los choques que estamos viendo? Obviamente el sanitario es uno de los más importantes, ya sabemos, no voy a entrar en el detalle de la presión que hemos tenido sobre hospitales y la presión sobre los gobiernos,
Pero en el caso particular de América Latina tenemos 4 choques que son importantes. Uno tiene que ver con los ingresos externos por la salida de capitales, sobre todo al inicio de la pandemia. El segundo, con la caída en el precio de los commodities, y esto es un impacto más importante para los países de América del Sur. Obviamente, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, donde el turismo es muy importante, el impacto por las restricciones de viaje son importantes, y el tema de las remesas también es otro choque externo adicional, porque al estar la situación económica deteriorada en los países desarrollados, es muy difícil para los trabajadores de nuestros países enviar dinero de vuelta. Entonces, como veremos, tenemos 4 choques, porque tenemos que sumarle también el choque de los mercados de capitales, que es la salida de capitales que hubo sobre todo al principio de la pandemia, cuando los inversionistas estaban percibiendo que había mucho más riesgo. Les muestro rápidamente todos estos choques en algunos gráficos. Lo primero que les quiero mostrar es que en realidad América Latina, se ve en este gráfico, que veníamos en un momento bastante malo. Antes de la pandemia, el crecimiento, incluyendo la proyección para el 2020, si le metemos la proyección al 2020 va a ser negativo, de apenas el 0,5% de crecimiento, que es esto que ven acá. En el mundo de los commodities estuvimos creciendo al 4%, con lo cual, cuando la pandemia llega a América Latina, las perspectivas económicas, al menos de crecimiento, eran bastante negativas. En segundo lugar, y relacionado con este punto anterior, llevábamos 3 años en los cuales la pobreza se había estancado su reducción o inclusive había aumentado. Pero especialmente preocupante era el aumento en la pobreza extrema que se estaba experimentando. Según la CEPAL, estos números podrían aumentar y van a aumentar mucho más hacia adelante en el 2020. Con lo cual, una de las consecuencias de esta pandemia es que mucha de la clase media que se había generado en América Latina a raíz del boom de commodities, ahora mismo está desapareciendo y muchos están volviendo a la pobreza. Si ven acá el índice de precios de materias primas, y tal vez el ejemplo más interesante ha sido lo que ha pasado con los precios del petróleo, que ha tenido un impacto muy importante en economías como Brasil, Ecuador, México, países, Venezuela, ha caído, y no solo petróleo, sino la mayoría de las commodities. ¿Por qué? Porque obviamente al haber un choque de oferta y al parar la producción, la demanda por estos commodities cae. Al final voy a volver a este punto porque una de las esperanzas, por lo menos de alguna parte de América Latina, es que la recuperación de China aumente la demanda de materias primas y eso a su vez también aumente sus precios. Veamos el sector turismo, y algunos países, sobre todo del Caribe y Centroamérica, el sector turismo es muy importante en términos del PIB. Aquí aparece República Dominicana, según datos del Fondo Monetario, Banco Mundial y de la OCDE, alrededor del 9% del PIB. No sé si el dato será exacto, estará alrededor de eso, pero lo cierto es que es un sector importante para la economía dominicana, como lo es también, por ejemplo, para la economía española, donde se calcula que es un 12% del PIB. Entonces, imagínense un choque de esta magnitud en países como Aruba, Antigua y Barbuda, donde el turismo es todavía más importante, sin dejar de mencionar a México, donde es casi del mismo tamaño que en República Dominicana. En el caso de las remesas, obviamente no tenemos datos actualizados del 2020, pero obviamente han caído, pero aquí lo que les quería mostrar es el ejemplo de lo que pasó en la crisis financiera de 2008-2009, donde las remesas pasaron de casi 2 puntos del PIB a apenas 1 punto del PIB y se mantuvieron muy planas durante un periodo de tiempo relativamente largo y empezaban apenas a recuperarse sin llegar al nivel que tenían anteriormente, cuando ahora vamos a ver otra caída mayor, ¿no? Y finalmente, un factor que quería destacar, que es muy importante para el caso de América Latina, es el tamaño del sector informal. Como verán aquí, el tamaño del sector informal en promedio del PIB para muchas economías del mundo, América Latina, nosotros sabemos que el empleo informal es alrededor del 50% en América Latina. Esto es la actividad informal en promedio del PIB
que llega más o menos por arriba del 30% del PIB. Y solo estamos superados por África subsahariana, y esto va a tener una complicación adicional porque es muy difícil mantener a flote a las personas y a las familias cuando están en el sector informal, porque muchas veces no están registrados por su carácter informal en los programas sociales que los gobiernos implementan. ¿Y cuáles son algunas cosas que podrían ser mitigantes? Y cuando Emil me decía que en un artículo que recientemente escribí para el Real Instituto Elcano sobre el impacto en América Latina, yo le decía que yo tenía cierto optimismo por algunas de las cosas que voy a mencionar ahora, pero que algunas de estas cosas han venido cambiando y bueno, sigo siendo optimista porque hay que ser optimista, pero digamos, ahora soy como un poco más cauto en algunos de estos temas. Lo cierto es que la población de América Latina es relativamente más joven que el resto del mundo, y ya sabemos que por la característica del COVID-19, de la COVID-19, la población joven tiene un menor impacto. Hay algunas excepciones en la región, como los casos de Uruguay y Cuba, que tienen poblaciones un poco más envejecidas, pero en general el promedio de edad de la región es mucho más bajo que Estados Unidos y que Europa. En segundo lugar, vimos que muchos de los contagios en Estados Unidos, Europa y China tuvieron que ver con la conexión internacional de viajeros infectados. Al estar menos conectada internacionalmente América Latina, era de esperar que el impacto fuera menor o que tardara un poco más en llegar, ¿no? Y bueno, eso pudo haber sido uno de los mitigantes. En algunas de las cosas donde muchos países tomaron medidas muy rápido y bastante estrictas, yo era relativamente optimista. Sin embargo, un tema donde soy ahora relativamente pesimista ha sido en lo que llamamos la desescalada. En algunos países la desescalada ha podido ser más pronto de lo aconsejado, pero adicionalmente ha sido una desescalada sin tener las herramientas para seguir combatiendo la pandemia, como son los test masivos o como son la posibilidad de hacerle seguimiento a los casos que están infectados. Algo que es cierto es que América Latina ha enfrentado muchísimos choques externos, el último, el de la crisis financiera del 2008-2009, y sabemos más o menos cómo manejarlos, pero lo que nunca nos había pasado era recibir 4 choques externos al mismo tiempo, con lo cual aunque podamos manejarlos, es abrumador la cantidad de cosas que nos afectan. Imaginen por ejemplo, la misma República Dominicana, donde los cheques vienen por el turismo, vienen por las remesas, vienen por las mismas medidas de contención del coronavirus, vienen por la salida de capitales, etc. Es un choque bastante severo. Y finalmente, muchos países estuvieron tomando medidas relativamente pronto, y aquí vamos a enlazar con la parte fiscal. Lamentablemente no todos los países tenían la misma capacidad. Ok, entonces había quedado en el punto de que, por ejemplo, para América del Sur era muy importante la recuperación de China, y esto es algo que mencionó Emil, y es importante, son las proyecciones de caída del PIB de algunos países de América Latina, por ejemplo, Brasil y México, que aparecen aquí entre el 6 y el 5%, y luego América Latina, como mencionó Emil, alrededor del 5%, que es más o menos la misma proyección que tiene la CEPAL. Pero si ven acá, lo que se espera es que haya un rebote relativamente vigoroso en el 2021, de nuevo pensando en que hay mucha incertidumbre y no sabemos exactamente qué es lo que pueda pasar. Déjenme pasar rápidamente a mostrarles la situación fiscal de América Latina antes del coronavirus y cuáles pueden ser las implicaciones de lo que viene ahora. Y cuando hablemos un poco de cuáles son las implicaciones fiscales de la COVID-19. Entonces, lo que les comentaba es que la situación en América Latina es que el gasto público es de alrededor de 21 puntos del PIB, mientras que los ingresos totales son de alrededor del 18.
Entonces, lo que tenemos en los últimos 10 años es que tenemos un mucho mayor gasto que ingresos, con lo cual esto nos ha llevado a tener un déficit primario y un déficit total relativamente crónico en todo ese periodo de los últimos 10 años. La implicación de esto es básicamente un aumento de la deuda que ha sido muy importante, y ese aumento de la deuda, para darles una idea, pasó de 30.3 puntos del PIB en el año 2010 a 45 puntos del PIB en el año 2019. Y eso se explica principalmente por el aumento de la deuda en Argentina, Costa Rica, Ecuador, Brasil, etcétera. Y en el caso, por ejemplo, CEPAL reporta que en el caso de República Dominicana, el aumento de la deuda ha sido de 11 puntos del PIB en el periodo 2010-2019. En conclusión, lo que encontramos acá es que la región, inclusive durante el boom de los commodities, mantuvo una situación de déficit fiscal importante, y al mismo tiempo también empezó a acumular deuda. Ahora, si partimos de esta situación en la cual la situación fiscal era delicada, ¿cuáles son las expectativas que tenemos con el coronavirus? Lo primero que tenemos que pensar es que, a pesar de que hay incertidumbre, ya estamos viendo que en varios países, por ejemplo, en Inglaterra, en Rusia, se va a empezar a fabricar la vacuna en Brasil, en México, en Argentina, y podríamos considerar que el choque entonces, lo que les quería comentar es que, si esto es cierto, podemos considerar la COVID-19 un choque temporal. ¿Qué significa que sea un choque temporal? Que en el corto plazo los gobiernos tienen que hacer todo lo que sea posible para mantener a las familias y a mantener a las empresas, y para ello tienen que crear mucho espacio fiscal. Entonces, la primera idea que les dejo acá es que, en una situación fiscal que ya era comprometida, los gobiernos tienen que crear más espacio fiscal, ¿no? Y adicionalmente, obviamente, si estamos en una situación donde no hay actividad económica, los impuestos se reducen y no hay tanta presión tributaria, y es más difícil poder gastar. Esta es una situación en la cual ha habido mucha crítica, por ejemplo, a las agencias de calificación de riesgo, donde están tomando como que si estuviéramos en tiempos normales, y están empezando a ver la deuda sobre PIB, del déficit fiscal, pero en realidad en una situación de emergencia como la que estamos viviendo no es lo más deseable, sino tratar de tratar la situación como una cosa de emergencia y coyuntural, en donde por algunos meses o inclusive años vamos a tener que vivir con indicadores fiscales que no son del todo saludables, ¿no? El otro objetivo importante para los gobiernos es tratar de financiar todo ese espacio fiscal de corto plazo con todo el endeudamiento que sea posible. ¿De dónde se pueden endeudar los gobiernos? Bueno, hay gobiernos que no tienen capacidad de endeudamiento, como por ejemplo los casos de Ecuador y Argentina, en donde, por ejemplo, los mercados domésticos son más importantes para financiarse. Otros gobiernos, por ejemplo, han podido emitir durante la pandemia, como el caso de México, todavía tienen acceso a los mercados internacionales. Puede ayudar el hecho de que las tasas de interés a nivel global sean cero, y los inversionistas están buscando mayores rendimientos, con lo cual es posible colocar, pero la principal fuente de financiamiento ha sido de corto plazo y de emergencia los organismos multilaterales, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, que es el que tenía mayor capacidad, y en segundo lugar el Banco Mundial, porque lamentablemente tanto la CAF como el BID, que también tienen capacidad de financiamiento, no tienen capital como para aumentar de manera significativa. ¿Cuáles son las estrategias fiscales que deben seguir los gobiernos, o deberían seguir los gobiernos? Deben posponer todos los gastos que no son esenciales y concentrarse en atender a la pandemia. Esto significa, por ejemplo, posponer gastos de infraestructuras que no son del todo relevantes, o inclusive reasignar recursos de algunas partidas a otras partidas que tengan que ver con el sector salud, etc. Por ejemplo, en el caso de los países
importadores de petróleo que tienen un alivio por la caída en el precio del petróleo, también podrían utilizar parte de esos ahorros como financiamiento. Y finalmente está todo el tema de las reservas internacionales que en este caso de emergencia deben ser utilizadas, ¿ok? Sobre todo para apoyar a individuos, empresas y bancos. ¿Cómo usamos ese espacio fiscal una vez que lo podemos crear? Bueno, lo más importante es reforzar el sistema de salud pública, comprar los insumos médicos, colaborar con la sanidad privada claramente, y luego, en segundo lugar, tiene que ver con proveer de asistencia a través de diferentes programas a los individuos, a los hogares y a las empresas. Por ejemplo, en muchos países los programas sociales se han expandido para incrementar el número de personas que son beneficiadas e inclusive los montos de ayuda. En otros países se ha decretado, por ejemplo, una renta mínima vital. Algunos casos, los bancos centrales han apoyado al sistema financiero doméstico para que pueda proveer recursos a compañías que están en riesgo. Y una cosa que es clara acá es que debido a la velocidad con que esto ha pasado, no hay mucho tiempo para diseñar programas nuevos, con lo cual muchos países están trabajando con los programas sociales que ya existían, por ejemplo, en el caso de Brasil, con las transferencias condicionadas a través del programa Bolsa Familia, ¿no? Y una cosa muy importante, como les mostré al comienzo de la presentación, es que había que poner mayor énfasis en el sector informal. Déjenme terminar estas primeras impresiones y luego empezar a conversar con Emil sobre algunas de estas cosas con el papel de la comunidad internacional. Yo creo que en este momento una cosa que es clave para América Latina es que la mayoría de los países de América Latina son países de ingresos medios. Esto significa que estos países no están en la mira de las ayudas internacionales. Hemos visto como los países más pobres han recibido condonaciones de deuda y mayor financiamiento, mientras que los países que se han graduado en cierta forma de la ayuda internacional no tienen la misma cantidad de recursos, con lo cual hay una discusión importante porque tenemos que financiar ese espacio fiscal. Algunas ideas que las digo rápidamente y lo voy a parar acá, es por ejemplo que el QE, tanto de Estados Unidos como europeo, se puede expandir a países en desarrollo, a países emergentes, comprando por ejemplo bonos y otras cosas. Que por ejemplo la Reserva Federal aumente el número de países que puedan utilizar líneas de crédito, que ya algunos la usan, y que obviamente una cosa o una discusión que tenemos que tener es cómo poder capitalizar a los organismos multilaterales, por ejemplo la CAF y el BID, para que puedan darle mayor ayuda a los países. Y al final, además de este apoyo financiero para lo fiscal doméstico, también tenemos que pensar en lo internacional, en donde esta pandemia nos ha enseñado que la única forma de poderla atacar no ha sido la que hemos tenido, sino que hubiese sido mejor en un marco multilateral y de mayor colaboración. Emil, yo paro acá y si quieres podemos ir discutiendo. Como se me fue la computadora, no vi si habían algunas preguntas en el chat, pero no pasa nada. El mayor de los gustos, dispuesto a conversar con ustedes ahora. Bueno, pues muchísimas gracias. Interesantísimo, como siempre, Germán. Hay algunas dudas que he recibido yo por el grupo de WhatsApp. Los dominicanos con lo que más preocupados estamos es naturalmente con los factores de riesgo que más afectan nuestra economía. Y como bien dijiste tú ahorita, República Dominicana tiene una alta dependencia del tema turismo. La industria de la hospitalidad es para nosotros muy importante. Entonces, ¿cómo ves tú en el mediano plazo, quizá hablemos hasta diciembre de este año, tomando en cuenta los indicadores de las aerolíneas y de la industria de la hospitalidad, ¿cómo ves tú que se pueda recuperar la actividad turística? ¿Tú crees que estamos hablando de 2020 o eso hay que pensar ya en 2021? O quizás más adelante. Yo te cuento un poco por la experiencia que estamos teniendo en España, que tiene, digamos, como te comenté, 12% del PIB de España es turismo, y te cuento un poco lo que está pasando acá. En teoría, una vez que se hizo el desconfinamiento, los turistas iban a venir a España. Lamentablemente no han venido, y una de las razones por las que no han venido ha sido por los rebrotes de coronavirus que ha habido.
Entonces, la primera enseñanza de esto es que si el país demuestra seriedad en el combate contra la COVID-19, eso puede acelerar el tema del turismo. Sin embargo, por ejemplo, en el caso español está claro que no va a ser en el 2020, porque al perder la temporada del verano es muy difícil ya recuperar, sino hasta el 2021. Y uno de los problemas que está pasando acá y que probablemente va a pasar también es que la mayoría de los países están obligando a las personas que retornan de España a estar en cuarentena. Entonces, los incentivos para venir acá son muy bajos. Entonces, llevando esto al contexto dominicano, lo más importante para República Dominicana, que fue un poco lo que pasó acá en las Islas Canarias, es decir, que se maneja bien la crisis, que los indicadores muestran que no hay gran incidencia de coronavirus, que no hay rebrotes, y eso le da confianza a los turistas e inclusive a los gobiernos le da permiso a los viajeros para poder ir y no tener que pasar cuarentena cuando vuelvan a su destino de origen. Ok. Otro tema que resulta importante para el país es lo relativo a la capacidad que tenga el Estado de mantener las ayudas y los subsidios especiales que se están implementando en ocasión del COVID. Tú bien decías ahorita que el tema de la deuda en América Latina es un tema que genera cierta preocupación y ya la región llegó, de hecho, a la pandemia con unos niveles de endeudamiento en algunas economías que eran de por sí elevados. Por ejemplo, el caso dominicano, hablamos de una deuda que ronda cerca del 50-55% del PIB. Pero, ¿cómo crees tú que América Latina, teniendo esos niveles elevados de deuda, muchos países, puedan sostener en el tiempo estos programas de ayudas sociales que tanto nos cuestan? Porque la actividad económica ha mermado y obviamente las recaudaciones de los gobiernos también han mermado. Sí, mira, lo cierto es que no se pueden mantener por mucho tiempo. Digamos, estos programas tienen que ser temporales y, digamos, aquí esto es un poco más arte que técnica, porque lo ideal sería que uno pudiera hacer la transición una vez que la economía se empieza a recuperar y tú empiezas a quitar estas ayudas, ¿no? El problema es que con la incertidumbre que tenemos no sabemos, pero déjame hacer un escenario. Si estuviéramos en un escenario en el cual la vacuna que descubrió Oxford y que va a empezar a fabricar México y va a empezar a fabricar Argentina y Brasil y se va a distribuir en toda la región, esto pudiera pasar digamos, aproximadamente en el primer semestre del año 2021, eso te daría más o menos una indicación de cuándo la economía va a volver más o menos a una situación de semi-normalidad, porque no va a volver a una situación de total normalidad. En ese caso, es el momento de retirar esos apoyos, porque muchas de estas personas deberían volver a sus trabajos o deberían volver a su actividad, aunque sea informal. Yo al final del día creo que nosotros no vamos a poder sostener esos niveles de gasto a menos que tengamos un mayor apoyo internacional y podamos tener algún tipo de ayuda con la deuda, aunque no sea de condonación en el caso de los países de ingresos medios, sí sea de flexibilización de condiciones. Yo creo que un buen precedente, aunque no está relacionado con la pandemia, es lo que acaba de ocurrir en Argentina, ¿no? Porque al ponerse de acuerdo acreedores privados con el gobierno argentino en medio de la pandemia y haber dado unas condiciones mejores de la deuda, donde básicamente se patean los pagos más importantes hasta el año 2030, para el gobierno argentino esto ha sido muy importante porque podría mantener parte de esas ayudas fiscales en un contexto muy difícil para ellos. Sin embargo, yo creo que el punto clave aquí es que aunque quitemos las ayudas y nos den cierto alivio de deuda, las economías tienen que apostar por crecimiento, recaudación y mayor sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo. Ok, dos preguntitas ya para cerrar. La primera es que, ¿qué opinas sobre el crecimiento de las remesas? República Dominicana tuvo un caso peculiar en junio, y es que según el Banco Central nuestro, las remesas acá crecieron en ese mes. ¿A qué tú le atribuyes eso? Mira, eso es bien interesante porque además también, para información de todos ustedes, también sucedió en México, ¿no? Y lo que es interesante de esto es que
Como dice un gran filósofo, todo es relativo. Y lo cierto es que a pesar de que la situación en los países desarrollados no estaba muy bien, también hay que recordar que son los que pasaron la pandemia primero, sobre todo los europeos. Y eso ha significado que al estar ellos relativamente un poco mejor, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en los dominicanos en España, han podido enviar una mayor cantidad de remesas, igual que los venezolanos, igual que los mexicanos, a su país de origen, a pesar de que están teniendo una crisis menor. Porque, como dije, todo es relativo. A pesar de que tu ingreso haya pasado, por decir alguna cifra, de 1.200 euros a 600 euros, tú puedes seguir mandando algo y quedarte con algo, sobre todo si estás recibiendo ayuda en el país de origen, que es lo que está pasando mucho, por ejemplo, en el caso de España y en otros países europeos. Ok, el caso americano también, En un el caso paquete de americano ayuda también, masivo. porque recuerda los cheques que mandaron de mil y Correcto. tantos dólares, que eso también podía ayudar a compartir con la familia o con el familiar que tienes en el exterior. Correcto, que interesantemente en muchos casos suponen más que el ingreso común de los receptores. O sea, las ayudas a veces son más que el salario. Es correcto. Y fíjate que aquí hay un tema interesante que no vamos a tener tiempo de discutirlo, pero el tema interesante es que en muchos países, por ejemplo en Ecuador, esas remesas, su labor siempre fue la de tener una manera de invertir tus familiares en el país. Entonces se utilizaba para hacer pequeñas inversiones y para hacer cosas. En este caso se está usando para sobrevivir, que es la Sí. diferencia entre las remesas normales. Y una última preguntita. ¿Cuál crees tú que sea el efecto que tenga la pandemia en la ya muy debilitada integración latinoamericana, los organismos multilaterales, los esfuerzos de integración regional? ¿Tú crees que se vean afectados por el COVID? Mira, yo creo, digamos, con la integración regional en América Latina nos pasa un poco como con el crecimiento y con la situación fiscal. Arrancamos con muy mal pie, ¿no? Yo hablaría de una desintegración regional lamentablemente, ¿no? Sin embargo, hay algunas cosas interesantes. Yo trabajé 18 años en la Corporación Andina de Fomento, que fue uno de los grandes organismos que impulsó la integración regional. Y yo siempre recuerdo cuando estaba en la CAF que hablábamos mucho de la integración temática, o sea, que la integración en América Latina se iba a dar cuando los países se pusieran de acuerdo en temas que no son controversiales, por ejemplo, infraestructura, educación, tecnología. Y te voy a dar un ejemplo de algo que me ha parecido interesante, que es la discusión del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, donde por primera vez en mucho tiempo veo cierta unión de los países, bueno, no todos porque hubo división, pero hay cierta posición común de algunos países para bloquear la elección del presidente del BID, que debería ser latinoamericano. Sí, eso es interesante. Es interesante que definitivamente lo negativo a veces unes más, los esfuerzos negativos unen más que los positivos a veces. Y ese es un ejemplo. Pero bueno, yo creo que ha sido una delicia tenerte por acá, Germán. Gracias de verdad en nombre del Consejo y de la Fundación y del Centro de Estudios también de Economía. Gracias a don Frederick que estuvo con nosotros por también participar y gracias a Germán por las ideas que nos presentaste. Vamos a compartir, si nos permites, el artículo que nos enviaste publicado en el Real Cano, diciéndole a la gente que tú estabas un poco más pesimista que en ese momento, pero vamos a compartirlo. Y bueno, ojalá que podamos tenerte en otro de estos diálogos virtuales por acá. Bueno, la verdad me alegró mucho estar acá. Lamento los problemas técnicos que tuvimos, pero al final logré decir mi presentación. A lo mejor al final fue un poco de publicidad para que pusieran más atención en lo que yo estaba diciendo. Y bueno, me alegro mucho de haber compartido con ustedes. Los felicito de nuevo porque conozco bien la labor que ustedes hacen y me parece que es una iniciativa muy importante mantener este diálogo, aprender de experiencias de otros países y traer expertos. Eso es una de las grandes ventajas que nos trae la pandemia, que es que podemos compartir con diferentes países y diferentes expertise y aprender todos de diferentes experiencias. Muchas Así es. gracias y bueno, buenas tardes y que estén todos muy bien. Que estés muy bien. Muchas gracias y feliz tarde. Gracias a ustedes por participar y nos veremos en una próxima entrega de estos conversatorios virtuales. Feliz tarde. Hasta luego. Bye bye.